Mm, Ay, ay, es inútil, no entiendo nada. ¿Qué pasa, Mateo? Hola, tía. Es que tengo una tarea de historia, pero no entiendo nada. Ay, a ver, ¿y de qué se trata tu tarea? Ay, es algo de los bárbaros que hicieron que Roma se cayera. Ah, te refieres a la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano. Sí, creo que sí. ¿Qué es lo que no entiendes? Nada, solo veo nombres raros y fechas. Ay, Mateo, la historia no tiene que ser difícil. En realidad es como un cuento. Si quieres yo te puedo platicar qué pasó en esa época. ¿En serio? Sí, claro, pero tendrás que hacer uso de tu imaginación para contar esta historia. Ay, con eso de la imaginación soy muy bueno. Bueno, entonces cierra tus ojos. Hace muchos años, a finales del siglo II a.C., el gran imperio romano inició su deceso. ¿Y por qué un deceso? Mm, Roma construyó su imperio conquistando durante siglos gran parte de Europa, Asia y África. ¿Te imaginas qué tan grande era el imperio romano? ¡Wow! Realmente era mucho territorio, ¿verdad? Efectivamente, de hecho era la nación más fuerte y sobre todo con un gran ejército. Pero la misma en forma en que consiguieron esas tierras y sus soldados fue la causa de la caída del imperio romano. Pero ¿por qué si era tan grande el imperio dices que fue la causa de su caída? ¿No se supone que sería más fuerte? Sí, pero imagínate cómo sería controlar tanto territorio y tantas personas en ese tiempo. Lo que hacían para vigilar las tierras era designar a un vigilante, que generalmente ya era un líder anterior de ese lugar, y les ofrecían seguir en el poder a cambio de convencer a toda la gente de pertenecer al imperio romano, y les daban armas para defender la tierra, ya que la gran mayoría quedaban como esclavos y tenían que trabajar para que los dejaran seguir viviendo, pero en condiciones de pobreza. Algunas de las principales actividades que desarrollaban los esclavos era la agricultura, la ganadería, la pesca, la alfarería y la herrería de armas sobre todo, productos que tenían que enviar a Roma Central como pago de sus impuestos. Los que corrían con mejor suerte se convertían en soldados, sirvientes de líderes. Entonces todas las personas que vivían en los terrenos conquistados se volvían esclavos. Sí, era una forma muy fácil de mantenerlos sometidos sin necesidad de pelear más. Ay, si yo fuera esclavo buscaría cómo volver a ser libre. Estás en lo correcto. De hecho, eso fue lo que pasó. Cuando se dieron cuenta de que los tenían olvidados y que realmente podían mandar menos impuestos sin que se dieran cuenta en Roma, ya que no llevaban un control muy preciso de la producción, eso ocasionó que los esclavos pudieran tener parte de su producción para poder comerciar. Y al paso del tiempo, esto fue aumentando y sirvió para dar valor a algunos ejércitos y se volcaran en contra de Roma, creando nuevos territorios libres, por así decirlo. ¡Ay, qué listos! Como ves, el imperio tenía muchos problemas, pero todo fue peor con la llegada de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran grupos que venían desde muy lejos y eran llamados así porque no estaban civilizados como los romanos, no tenían un orden social, eran guerreros sin educación y muchos de estos grupos eran nómadas, pero sobre todo no hablaban latín. ¿Y eran muy peligrosos? Sí, aunque los más peligrosos fueron los hunos, que provenían del territorio que en la actualidad es Mongolia. Imagínate, ¿cuánto territorio habrán recorrido para llegar a Europa? Habían matado a mucha gente y habían conseguido muchas riquezas en todo su trayecto. Los hunos tenían costumbres muy raras y una de ellas era que recogían la ropa de los muertos que encontraban en su camino, a pesar de que olían muy feo. ¡Guácatelas! Sí, ese entonces también existían muertes por peste bubónica en Asia. ¿Sabes que esa enfermedad se transmite por las pulgas de la rata? Y cuando los hunos se ponían la ropa de los muertos, adivina qué pasaba. Se enfermaban porque en la ropa estaban las pulgas de la rata. Exacto. Y entonces, cuando los hunos llegaban a los Balcanes, ya tenían la enfermedad. En ese lugar encuentran una resistencia de parte de los europeos, quienes al saber que los hunos llegaban, hicieron muros impresionantes para evitar que entraran. Pero los hunos eran muy tercos. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Saltaron los muros? Bueno, esa fue una de las ideas porque eran temibles, pero en los primeros enfrentamientos no pudieron entrar.
Así que tomaron a uno de sus muertos, que fue víctima de la peste, y lo arrojaron al otro lado del muro. ¿Y qué hicieron los otros? Bueno, como en Europa no había mucha higiene, dejaron el cadáver ahí y se propagó la peste en esos lugares, permitiendo que los hunos entraran sin mayor problema. Esa, me parece, fue la primera guerra bacteriológica. ¡Guácala de pollo! Pues sí, sin ningún impedimento, llegaron al corazón del Imperio Romano. En su camino, y por el miedo que causaban a los pobladores, hubo muchas migraciones hacia el interior del imperio buscando protección. Ya sabes, hubo enfrentamientos encarnizados y finalmente, como los hunos ya se encontraban enfermos, se retiraron hacia los Balcanes. Pero su entrada fue como abrirle la puerta a otros grupos como los visigodos y los vándalos. Estos eran grupos que también tomaron otras regiones del imperio, como Francia, España, Alemania. ¡Guau! ¿Y entonces qué pasó? Que los grupos de bárbaros como los godos y los visigodos se asentaron en los dominios de la antigua Roma. Los hombres que habían sido líderes en la lucha y protección de sus pueblos fueron elegidos como personajes importantes, que dispusieron de las tierras como mejor quisieron. Y así surge el feudalismo, donde el señor feudal era la cabeza y el que poseía las tierras. Quienes buscaban protección se asentaban en las afueras de las casas de los señores feudales y por consiguiente tenían que pagar un tributo por su estancia. Lo más importante era el pago de impuestos en especie de productos agrícolas. Más tarde, dada la importancia de estos señores feudales y la sucesión del poder a sus hijos, las grandes alianzas entre los señores feudales mediante los matrimonios surgen los reinos y las monarquías en Europa. ¡Qué interesante! Creo que ya me quedó muy clara esa parte de la historia. Muchas gracias, tía.